Muy bien, damos la bienvenida formalmente desde el Colegio Colombiano de Psicólogos y desde la Asociación Internacional de Coaching y Psicología a esta reflexión. Como muy bien dice el eslogan del Colegio Oficial de Psicólogos colombiano, por el desarrollo de la psicología y el ejercicio ético de la profesión. Ese es, digamos que nuestro eslogan y nuestra bandera sobre la que vamos a trabajar este tema en particular. El tema, como ustedes saben, se llama, el que vamos a abordar el día de hoy, mitos y realidades del coaching y la psicología, de la relación entre coaching y psicología. Yo soy Carlos Julio Moya Ortiz, fundador y presidente de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, coordinador y docente del Master Life and Business Coaching de la misma asociación, graduado en filosofía, psicólogo clínico, especialista en gestión de proyectos de investigación, en psicología jurídica, mediación familiar, intervención en crisis, diplomado en pedagogía universitaria y coach certificado internacional, psicólogo experto en coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en España. Comento esto básicamente pues para que tengamos un poquito de información de quién les habla. Bueno, hay algunas personas que ya han escrito aquí. José Mario dice, estoy interesado en saber a qué llaman mitos concretamente. Hay otra persona, Eliana Bermúdez, dice si el coaching como tal supone un enfoque científico. Interesante pregunta. Jorge Andrés dice, diferenciación entre los métodos, también muy interesante. Otra pregunta de Patricia Romero, ¿se puede cambiar el comportamiento a través del coaching en una o dos sesiones a través de una capacitación? Bien, interesante porque ahí hay varios elementos que vamos a tener en cuenta. En Natalia de Brigard dice, ¿hasta dónde el coach diferencia la terapia psicológica del entrenamiento de habilidades específicas? Bien interesante. José Mario dice, ¿y cuáles son las realidades? Pues cada uno de nosotros es un observador particular. Interesante también. Dice también Hassel Arzusa, ¿quién puede ser coach? ¿Cuál es la diferencia entre life coaching y psicología? Gabriel Bonilla dice, ¿cómo se generó el mito? Ana González, ¿dónde radica explícitamente la diferencia entre psicología y coaching? Marlene Llanes, interesante tema, esperemos a ver qué suscita seminario para hacer preguntas. Bien, voy a parar de leer porque hay bastantes interesantísimas, luego a lo largo las iremos leyendo para que tengamos una idea todas y todos de lo que estamos trabajando. Bien, vamos a arrancar, así como, tal como lo dice Sandra, vamos a ver la presentación y nos va a ir surgiendo algunas preguntas, inquietudes, aclaraciones y demás. Vamos a comenzar diciendo que el coach, la pregunta, como este primer mito, ¿el coaching sirve para todo? Sería como lo primero de donde partiríamos. Efectivamente, el coaching no sirve para todo. El coaching, para identificar cuál es el escenario adecuado del coaching, tenemos que distinguirlo de los ámbitos en los cuales lo apliquemos, de las circunstancias en las que nos encontremos, las necesidades de nuestros clientes, ya sean individuales o colectivos, grupos, equipos o sistemas complejos, otras disciplinas diferentes, como lo estaban comentando allí, de capacitación, de formación y demás, de otras metodologías también, de otras disciplinas y de otros procesos. Entonces, lo primero, decir que el coaching no sirve para todo, tiene un campo específico. Bien. Bien, Magda, voy a hacer esta primera distinción y luego voy a abrir micrófonos. Tenemos en cuenta primero a ti que has levantado la mano y en un momentito cuando abramos el círculo de preguntas, pues entonces ya damos curso a quienes levanten la mano. Bien, podemos podemos distinguir el coaching de otras disciplinas diferentes y complementarias del mismo, ¿sí? No es lo mismo coaching que mentoring. El coaching es una metodología que permite que una persona o un sistema llegue desde el punto A hasta el punto B.
se basa en los recursos de los individuos o de los colectivos o de los equipos. Se basa en los puntos fuertes, se basa en lo que sí se puede hacer, en lo que sí se hace adecuadamente. Mientras que el mentoring requiere de experiencia, de conocimiento en un área específica. El coach no necesita un conocimiento específico necesariamente en un área específica. Sí es verdad que cada día se va notando especialización dentro del coaching. Digamos que hay personas que se especializan en coaching educativo, coaching deportivo, coaching ejecutivo, coaching de equipos, life coaching o coaching de vida, coaching individual. Hay diferentes especializaciones y por supuesto que si yo me especializo en algún área concreta del coaching, sí que es conveniente que tenga conocimiento del contexto y del ambiente del sector al que me voy a dedicar, ¿sí? Pero el mentor, ¿sí? Como en la historia de Ulises, ¿no? De la Odisea de nuestro protagonista Ulises, pues que se desplaza a la guerra y entonces le encarga a Mentor, su hijo Telémaco a Mentor, que era su amigo. Entonces, lo que le encargaba a Ulises a Mentor era, enséñale todo lo que tú sabes, cuídalo, protégelo, atiéndelo, transmítele información y protégelo, ¿sí? Guíalo. Entonces, claro, el mentor sí que necesita tener información y además mucha experiencia para poder guiar a otra persona. Dentro de una compañía o dentro de un colectivo, los mentores o las mentoras son personas que llevan mucho tiempo en la compañía normalmente o que tienen una gran experiencia en un campo y no solamente tienen experiencia, sino que también les gusta enseñar, transmitir información, cuidar y proteger a sus pupilos. ¿Mm? O a sus pupilas. Entonces, por eso tenemos que distinguirlo del mentoring. La consultoría. El consultor a la consultora es una persona experta con altísima capacitación, muy específica en áreas muy específicas del conocimiento. A un consultor, a una consultora se le paga para que resuelva situaciones, para que indique lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer en una compañía, en un proceso o en cualquier otra circunstancia técnica. Mientras que el coach no necesita hacer eso. Es más, el coach parte de la información que tiene cada uno de sus clientes. Parte del cliente. Ese es otro elemento fundamental. Y de allí bebe de la terapia centrada en el cliente, la terapia rogeriana de enfoque humanista. Entonces, podemos distinguir el consultor del coach en tanto en cuanto el consultor sí que se le paga o se le contrata para que se indique lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, porque tiene una alta experiencia y un alto nivel de conocimiento en esa área específica, contrario al coach. Luego, la tutoría. La tutoría, similar un poco al mentor, el tutor pues es una persona que tiene experiencia, que conoce un campo de conocimiento, que suma tanto experiencia como conocimiento teórico y técnico para poder acompañar procesos de personas que se están formando en esa misma área técnica y con ese mismo conocimiento, para poder guiarle y orientarle el camino. Y también, por supuesto, darle feedback o corregirle, orientarle, ese es su trabajo, el tutor o la tutora. Con la psicología, ya alguien comentó respecto a si era una ciencia o no el coaching. Aquí hay una diferencia clarísima con la psicología. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano en todas sus expresiones. El coaching es una metodología que está en vía de convertirse en una disciplina. Bueno, se le puede llamar disciplina tanto en cuanto pues tiene una metodología específica, riguroso para sus procedimientos, pero no es una ciencia. Eh, Como toda área de conocimiento podría llegar a serlo. Yo no soy quien para decirlo, pero de momento lo que se conoce en la Academia Internacional es que es una metodología, no está reconocido aún como una disciplina formal, por eso en ninguna universidad puede emitir títulos a nivel de máster
como en coaching. ¿Por qué? Pues porque no es una formación de índole formal, sino más bien de índole informal, o de índole de formación continua. Entonces eso marca diferencias. En la psicología, el campo de la psicología es mucho más amplio y los niveles de análisis son más profundos. El coaching parte del presente hacia el futuro, como lo decíamos, también basándose en todos los recursos y las potencialidades de sus clientes, sean individuos, grupos, colectivos o sistemas complejos. La psicología no solamente parte del presente, puede partir del presente hacia adelante, porque a partir de Seligman, pues ya se trabaja la psicología positiva y se trabaja, por supuesto, también la población no clínica de la psicología. Hasta hace algo, menos de un siglo, la psicología se estaba centrando solamente en la población clínica, es decir, en población con dificultades terapéuticas, con dificultades de funcionalidad conductual, cognitiva, emocional. Yo me atrevo a decir que a partir de Seligman, o por lo menos desde la psicología humanista, también desde Rogers, de la terapia centrada en el cliente, pues empieza a trabajar sí, con clientes no clínicos. Diferencia con el coaching. El coaching parte siempre del presente hacia el futuro con población no clínica. La psicología sí que puede ir más atrás, sí que explora, ahonda en las entrañas tanto del cliente individual como de un colectivo, de una empresa, de una organización. El psicólogo organizacional, por ejemplo, la psicóloga organizacional, tiene las herramientas, tiene el criterio, la experiencia y la mirada para poder ir más allá, hacer niveles de análisis más profundos, ya sea en un sistema organización o en un sistema individuo. Al coaching no le interesa el pasado mucho, es decir, no, obviamente que cuando atendemos a un cliente su pasado es importante, pero no se centra demasiado en el pasado, más bien se centra en el presente y hacia dónde quiere ir el individuo o el conjunto, el colectivo. Luego, la formación. La formación es muy diferente al coaching. Precisamente también había alguna de las preguntas, de las cuestiones de los participantes que decían que si se podía hacer cambios a través de la formación, cambios conductuales. Sí, efectivamente, la formación de hecho nos genera una nueva manera de ver el mundo, como alguien lo comentaba, una mirada diferente que también tiene que ver con el coaching ontológico, ¿sí? El cambio de observador. Una formación nos permite ver desde otro punto de vista, desde otro ángulo, una misma realidad, nos permite tener más referentes de análisis para comprender mejor una realidad. Eso nos da la formación. Eh, pero la formación parte de un principio epistemológico de conocimiento, de relación con el conocimiento entre una persona que sabe y una persona que no sabe, que le falta información o formación, ¿sí? Entonces, el que sabe es el que tiene el conocimiento y el que es formado es el que le falta conocimiento. Mientras que en el coaching no. El coaching se basa en que la información la tiene el cliente, con lo cual yo no le formo en nada nuevo. Yo más bien extraigo información relevante de mi cliente. Por esto es tan importante o por eso es tan interesante desde mi punto de vista el modelo mayéutico socrático, ¿sí? Partiendo, si la verdad está en mi cliente, entonces yo cómo accedo a esa verdad. Accedo a esa verdad a través de preguntas. Yo le pregunto a mi cliente porque parto del principio de que la verdad está dentro de él y de ella. Él y ella sabe, o ella, ya sea un individuo o un sistema complejo más amplio, saben a dónde quieren ir, tienen los recursos y tienen las respuestas. Yo lo que hago es buscar la mejor manera de encontrar esas respuestas en mi cliente y de inspirarle y de estimularle para que las encuentre. Luego, el enfoque epistemológico es el contrario. El formador tiene la información y su formando necesita información. El coach no tiene información, mientras que su cliente sí que la tiene y yo la necesito sacar de él o de ella. Capacitación, pues es similar el proceso, ¿no? El capacitador obviamente es una persona, sobre todo son procesos, disciplinas, metodologías que tienen que ver para mejorar rendimiento o mejorar
o entrenar personas o colectivos para hacer una tarea nueva en una organización, capacitarle para algo, con lo cual esta persona no es que esté incapacitada, ¿no? Es que no tiene la capacidad o la competencia para hacer algo y se necesita de alguien que sí la tiene, que es un capacitador, que tiene la información, que tiene la técnica, que sabe el procedimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en coaching, lo que sí se puede capacitar a personas para que conozcan la metodología del coaching y luego, pues sí la implementen. Bien, vamos a abrir micrófonos. Yo les comentaba a quienes entraron después, simplemente comentarles que ustedes en su panel de control tienen una manita, una mano amarilla con una flechita roja. Entonces vamos a escuchar un poquito también a los asistentes y las asistentes. Quien levante la mano, pues le vamos a abrir el micrófono para que esta persona pueda comentar, hacer comentarios de lo que le inspira hasta este momento. Daniela Ramírez Forero, te voy a abrir el micrófono para que puedas comentar. Buenas tardes, Daniela. Daniela, ¿habías levantado la mano, Daniela? ¿Querías comentar algo? Más o menos. No, vale, no pasa nada, no te preocupes. Si quieres, haz clic sobre tu micrófono en la parte superior izquierda del panel de control, en la pestañita, haz clic para que se cierre tu micrófono, ¿vale? Bien, hay otras manos levantadas por aquí. Yo les ruego el favor que si levantan la mano sea para que quienes vayan a participar. Magda Moreno, Magda, abro tu micrófono. Sí, Magda. buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Magda. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, yo tengo varias preguntas al respecto. He mirado digamos, esta situación del coach se ha vuelto muy común, ¿sí? Entre las personas. Sí, Y uno mira que muchas personas de diferentes niveles educativos, socioeconómicos, acceden a este tipo de, digamos, de servicios. Pero mi pregunta va direccionada a lo siguiente, o sea, ¿qué tipo de formación deben tener estas personas? No sé si de pronto formación profesional como psicólogos, trabajadores sociales o formaciones afines, porque yo conozco experiencias de personas que tienen a veces no una formación suficiente, ¿sí? Digamos, y están direccionando o están trabajando con grupos de personas. Entonces, ¿hasta dónde va la responsabilidad, sí? En cuanto al conocimiento, en cuanto a la parte ética, y quién regula, qué organismo, qué institución regula este tipo digamos, de trabajos que se realizan a través del coach. Gracias. excelente, Magda, excelente. Por favor, mientras no estés hablando, cierra, haz clic sobre el icono de tu micrófono. Gracias, perfecto. Así evitamos el eco. Mm, Magda, tú has dado en el clavo en dos cosas fundamentales. Una, no todo el mundo puede hacer coaching, no todo el mundo. Ahora, desafortunadamente, con la oportunidad de negocio, porque a todo hay que decirlo, aquí en Colombia y en el resto del mundo, allí en Europa es igual. Pasó un poquito antes que en Colombia, pero lo mismo. Y por supuesto en Estados Unidos. Es un movimiento a nivel internacional que hay demasiadas escuelas, instituciones formando personas para que sean coaches. Pero ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las líneas de acción? ¿Quién las marca? Esas son preguntas súper interesantes, Magda. Yo no sé si tú qué profesión tienes, Magda. Abre si quieres. ¿Sí me escucha? Sí, Yo soy psicóloga tú eres psicóloga, especialista en clínica empresarial. ¿Dónde te mueves más? ¿Educativa? en la parte educativa, ¿Te mueves más en educativa? Bueno, bien, ¿como docente o haciendo clínica en ambiente educativo? como orientadora escolar. Como orientadora escolar. Bueno, Magda, pues muy interesante porque fíjate, tú has dicho algo clave. Las personas que nos dedicamos a las humanidades, sean trabajadores sociales, educadores sociales, psicopedagogos, psicólogos,
sobre todo y con modestia, pero también, por supuesto, con realidad. Los psicólogos y las psicólogas tenemos mucha más formación para poder atender y comprender el comportamiento humano, para entender también las mecánicas que se dan para hacer una modificación de conducta o asistir a una persona o a un colectivo en una modificación de conducta. Por eso nosotros como psicólogos hemos llamado la atención y por eso existe la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, para dejar claro que las personas, es decir, el perfil profesional ideal para ejercer este tipo de metodologías somos los psicólogos y las psicólogas. Por supuesto, sin demeritar las habilidades, las cualidades de otras personas que estén dentro de humanidades. También sabemos que hay de muchísimos otros ámbitos personas que están formándose como coaches, desde la administración, desde la ingeniería, desde el derecho, desde personas que no han estudiado ninguna otra carrera, desde cualquier otro ámbito. Yo con todo el respeto del mundo, por supuesto, además doy fe de muchas personas que no son psicólogos ni psicólogas, pero hacen una excelente labor como coaches. Lo que sí es importante aquí es delimitar muy bien hasta dónde puede llegar el coach y hasta dónde no puede llegar. Otro aspecto importante, y lo comentaremos enseguida, un poco esos límites entre una y la otra, que son fruto también de jornadas internacionales que hemos realizado desde AICP. Magda, otro elemento importante, ¿quién certifica a quién? Nosotros como AICP buscamos siempre los colegios oficiales de los países donde nosotros vamos. Buscamos, es decir, nos alineamos con los colegios oficiales, porque entendemos que la ciencia de la psicología en más de un 90% le aporta las bases al coaching, tanto teóricas como metodológicas como tecnológicas. ¿Sí? Por supuesto que el coaching viene y se ha nutrido de muchísimas otras fuentes, del deporte, de la administración, de la teoría del éxito, de la motivación, del arte, del entrenamiento de la atención y de la conciencia. O sea, tiene del método científico, de las metodologías ágiles de ingeniería, es decir, tiene muchísima riqueza de muchísimos ámbitos diversos. Pero claro, ¿qué hay debajo? ¿Qué soporta cada uno de estos procesos? Pues son procesos que estudia la psicología y que ha hecho investigación a lo largo de la historia para poder dar cuenta de esto. Con lo cual, nosotros desde la ICP nos alineamos con los criterios de los colegios oficiales de psicólogos y además trabajamos de la mano con ellos porque precisamente para evitar, o mejor, para aclarar los terrenos, porque hemos sabido, no sé si ustedes, alguien lo haya escuchado por ahí, lo han comentado también en el chat, temas de intrusismo dentro de la psicología, el psicólogo clínico o, por ejemplo, life coaches que entran en el terreno del psicólogo clínico y había una pregunta ahí también que es bastante delicada. Nosotros no podemos permitir esta situación y por eso nosotros también tenemos que aclarar muy bien esos límites. Voy a abrirle más micrófonos a personas que están levantando la mano porque, como ustedes ven, la participación es clave. Por favor, bajar la mano quienes ya hayan hablado para poder, haciendo clic nuevamente para no confundirnos. José Marino, te voy a abrir el micrófono a ti. José Marino, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo, sí, yo empecé justamente al revés. Yo empecé como coach. Yo me Sí, formé en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que dio justamente un curso de coach que duró 1 año y medio. Y entonces después me vi en la necesidad de estudiar psicología, es decir, hice el camino inverso. Yo coincido fundamentalmente con lo que tú acabas de plantear desde el lugar del psicólogo cómo nos valida mucho más ser psicólogos para después hacer esta metodología de intervención. Yo la llamo metodología de intervención al coaching, porque es una forma de acercarnos al cliente. Yo soy humanista desde el humanismo, y entonces en el aquí y ahora, que bueno, vos ya lo has explicado muy bien. El tema que planteas es el que me inquieta. ¿Cómo validamos la formación coach
que cada uno de nosotros pueda tener. Es decir, ¿quién es? Porque como esto no está regulado desde la ley, no hay una regulación jurídica del ejercicio del coaching. Se ha intentado, lo ha intentado el SENA, pero no desde el coaching, sino desde las consultorías, y, pero ha quedado ahí, no ha avanzado más. El tema creo que es sumamente importante porque, como decía la señora Magda, nos encontramos con que intervenciones en coaching ponen a nuestro cliente en una situación que después tienen que ir a un psicólogo porque no se le ha podido resolver el coach. Y eso es sumamente preocupante. Entonces, mi pregunta es, ¿quién valida mis conocimientos como coach para que mi formación y para, aparte porque me interesaría ingresar a esta Asociación Internacional de Coaching y Psicología, pero ¿quién me valida a mí el conocimiento? Muchas gracias, José. Si ¿Se quieres, para escuchó? evitar, gracias por la pregunta. Vamos a proceder a responderte. Si quieres, cierra el micrófono para que evitarte retorno y poder escuchar tú correctamente. Es muy interesante, José, haciéndole clic sobre tu icono de micrófono se cierra. Es muy Ya lo interesante, hice. vale. Muy interesante, José, tu experiencia personal, cómo tú empezaste formándote como coach, haciendo un curso de un año y después viendo la necesidad de trabajar más a fondo y ponerte a estudiar psicología, o sea, ponerte en esa tarea. Entonces, admirable, gracias, José. Obviamente tampoco todos los coaches tendrían que hacerlo necesariamente, pero creo que es una labor de responsabilidad. Por el último comentario que hiciste, José, y es que efectivamente se están dando casos de personas que incurren en un terreno psicológico, en un terreno de psicología clínica, y claro, desde la metodología del coaching y sin experiencia, pues lo que pueden hacer es más mal que bien. Eso también está haciendo daño a la metodología del coaching. Nosotros también estamos por la labor de posicionar el coaching en el lugar que le corresponde. O sea, el coaching como metodología es muy eficaz, es muy eficiente, pero cuando se aplica a población no clínica. Por supuesto, ¿cómo sabemos que no es clínica? Desde la formación. Nosotros en nuestro programa de formación, además hace 5 años, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en el grupo de trabajo Psicología y Coaching al cual yo pertenezco, eh, mmm, nos surgió esa pregunta, ¿cómo hacer para detener esa avalancha de coaches que se están formando y entrando en terrenos que no les corresponden? Desde la misma formación, enseñar las bases psicológicas desde las cuales se construyen las herramientas que utilizan los coaches, que se utilizan en coaching. Eso por un lado. Por el otro lado, al ver una herramienta, al ver el trasfondo científico, filosófico, de investigación que cada uno de las líneas de investigación de psicología ha tardado en hacer, y todo lo que implica los procedimientos psicológicos de cualquiera de las escuelas, pues el coach en formación que no viene de la psicología va a tener mucho respeto por ese campo de acción. Y como José nos está compartiendo con su propia experiencia, yo creo que desde mi punto de vista, José, es como un respeto también a la psicología, pues voy a estudiar psicología, porque de esta manera vas a ser un mejor coach, mucho mejor coach. Además, vas a ampliar tu margen de posibilidad de intervención. Los que somos psicólogos, tenemos ya esa caja de herramientas como psicólogos, pero además si nos formamos como coaches vamos a tener otra caja de herramientas que nos va a permitir utilizar una metodología diferente. Um, Quisiera seguir adelante porque es probable que surjan otras preguntas y podamos incluso responderlas. Voy a tener en cuenta algunas de las preguntas de algunas personas que han comentado hasta el momento para responder. ¿Todo psicólogo es coach? Lo dejé en blanco para ver quiénes contestaban o comentaban algo, pero ya han comentado algo. No necesariamente, no. Yo me he encontrado con diferentes colegas, doctores y doctoras en psicología, que por supuesto han hecho toda su capacitación de pregrado, de posgrado, de doctorado, con sus respectivas experiencias y demás,
pero que a la hora de practicar la metodología del coaching les cuesta trabajo. De hecho, yo quiero reconocer públicamente que tuve dificultades para implementar el coaching, la metodología del coaching, si partía desde mi estructura mental como psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros los psicólogos y las psicólogas nos formamos y nos entrenamos durante mucho tiempo para hacer hipótesis de trabajo, para hacer anamnesis, para hacer evaluaciones clínicas que nos permitan abordar a nuestros clientes de una manera responsable y profunda, para después emitir un diagnóstico y con base en ese diagnóstico iniciar un tratamiento. Ese es un procedimiento, diciéndolo muy rápido, de cómo intervendríamos como psicólogos. Y ese es nuestro esquema mental. Pero ¿qué pasa? El coach no necesita hacer eso, no lo necesita. Su nivel de análisis es muy superficial comparado con el nivel de análisis que hace un psicólogo. Es más, para abordar la metodología del coaching nosotros nos tenemos que vaciar. Utilizo esta palabra que es un poco metafórica, pero que es la primera que se me ocurre para poder dar a entender el concepto, ¿no? Tenemos que quitarnos toda esa, las prevenciones, los prejuicios entre comillas o digamos los esquemas mentales para poder encontrarnos con una persona y poder escuchar desde ella, desde su realidad, lo que quiere y hacia dónde quiere ir. La información fluye de ella y de él. Cuando me entrené como coach hace ya 7 años, larguitos, pues me costaba, porque yo siempre, cuando iba a hacer mis prácticas, yo iba con mi mentalidad de psicólogo, entonces yo ya estaba haciendo un esquema mental de por dónde podría ir la cosa. Ese cambio de chip o ese cambio más bien metodológico me costó trabajo, sobre todo porque además venía de la clínica y venía de la intervención en crisis graves y urgentes, con lo cual atendía población bastante clínica. Entonces, el, el, mm, todo psicólogo, por el hecho de ser psicólogo, no es coach, necesita conocer esa especialización, esa metodología específica. Nosotros cuando terminamos la psicología, digamos que salimos como psicólogos generales o en algunas universidades salimos con algunas especialidades. Pero si nos queremos especializar, por ejemplo, en el sector organizacional o empresarial, hemos de hacer una especialización para conocer el ámbito, para conocer los recursos, para conocer las herramientas necesarias que se han de aplicar en ese ámbito. Con lo cual, no solo por ser, no, el hecho de ser psicólogo ya no nos hace coaches. Lo que sí es verdad es que tenemos todas las herramientas, la mayoría de ellas teóricas, los enfoques que nos van a permitir comprender mucho mejor las herramientas que se aplican en coaching. Bien, continuamos. Bien, como un pequeño resumen hasta aquí, la psicología. Ah, la psicología atiende población clínica y no clínica, las dos son tipos de población. Hasta hace menos de un siglo ya estamos interviniendo más en población no clínica. Antes era solamente clínica, se enfocaba el problema. Y ahora pues no, ahora también los psicólogos clínicos, empresariales, pues también trabajamos, por supuesto, mejoras de procesos. Luego, la psicología puede ser directiva o no directiva, depende del estilo, tanto del psicólogo a la psicóloga o la corriente que lleve. Hay corrientes más directivas y corrientes menos directivas. Puede ser una o la otra. La psicología es una ciencia, y por ende la formación es formal para ejercer la psicología, es decir, yo me tengo que matricular en una universidad, seguir un pensum que el Ministerio de Educación de cada país homologa, certifica los ministerios de educación de cada país y por supuesto la entidad que me forme como psicólogo pues tiene que estar regulada ante el Ministerio de Educación en cada país y con un pensum que también pueda ser homologable a nivel internacional según criterios de cada país. Y luego, hay un mayor nivel de análisis. El nivel de análisis que hace el psicólogo o la psicóloga es mucho más profundo. Puede ir al pasado, puede ir al presente, puede ir al futuro. Bien, el coaching es una metodología, repito,
que se alimenta de muchísimas ciencias, disciplinas, estrategias y procesos diferentes. Está dirigida a población no clínica, en mayúscula, no clínica. Y ahí es donde hay que incidir, porque si un coach intenta intervenir en una persona con algún rasgo clínico, pues le va a hacer más daño que bien. Hay una cosa muy interesante aquí que quiero comentar, y es que yo he tenido la experiencia también de colegas que hemos tenido experiencia que al hacer un proceso de coaching, resulta que mi cliente probablemente en paralelo había iniciado un proceso psicológico o lo había dejado y quiso probar con el coaching. Además, porque decir que voy al coaching es mucho más liviano, es más cool, o incluso queda uno bien o mejor que decir voy al psicólogo, ¿no? Eso depende también de la cultura y del país. Pero es más fácil decir yo tengo un coach, además me da como nivel y prestigio que tengo que ir al psicólogo, ¿no? Que se me critica o en algunos contextos incluso es peyorativo. Entonces, ese es el riesgo que se tiene. La experiencia que he tenido hasta ahora es que algunos, cuando empieza un proceso de coaching, incluso puede mejorar clínicamente, pero no mejora, ojo, no mejora por mi intervención como coach, mejora porque el cliente es más autónomo y decide cuándo y cómo cambiar. Ahí hay una clave bien importante que nosotros como psicólogos y psicólogas podemos tomar de esta reflexión del coaching y es centrarnos más en nuestros clientes, más en las necesidades, más en los recursos, más en los deseos de nuestros clientes, en el sentido que tiene el cambio para cada cliente. Eso hace que se empodere más, que tenga más recursos, que pueda tomar más responsabilidad sobre el tratamiento, que se haga más responsable. En ese sentido, el coaching tiene un acierto porque siempre lo hace así, siempre, sistemáticamente, siempre va a lo que el cliente quiere, a lo que el cliente desea y más bien lo acompaña como un entrenador. Como saben, la palabra coach traduce entrenador, o sea, una persona que le pregunta a su entrenado o a su cliente a dónde quiere ir y lo acompaña. Y está a su lado, reforzándole, viendo los progresos que hace, sin juzgarle, sin criticarle, acompañándole. También menor nivel de análisis. El coaching, por lo que hemos comentado, también tiene un menor nivel de análisis. Vamos a abrir nuevamente micrófonos porque hay más participación y de eso es lo que más nos interesa, escuchar también a nuestros colegas. Irma Caroprese Araque. Irma, te abro el micrófono para que hagas tus comentarios, por favor. Irma, buenas tardes. Irma. Sí. Buenas tardes. Bueno, ha cerrado el micrófono. A lo mejor ya o no quería comentar algo o ya pasó. Bien, vamos a ir hacia el otro extremo. Sandra Rocío Guerrero. Sandra, te abro el micrófono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Carlos, mi nombre es Sandra Rocío, profesión psicóloga, y hablando sobre el coaching, la verdad es que me declaro muy alejada de la temática y me vinculé a esta videoconferencia precisamente por las muchas inquietudes que tenía alrededor de la metodología. Una de ellas, yo trabajo con personas víctimas de violencia basada en género, mujeres víctimas de relaciones de abuso y víctimas del conflicto armado. Quiero saber, tú nos explicas con muchísima claridad que esto va dirigido a una población no clínica. Por la caracterización que tienen las personas que han pasado por relaciones de abuso, me parece que esta metodología me permitiría adelantos importantes, ¿no? A la hora de restitución de derechos y a la hora de clínica, y sobre todo porque encuentro que en las personas que han sido víctimas de relaciones de abuso, su autoestima es lo primero que se quebranta. Quiero saber si tú has tenido experiencia en la cual me puedas ayudar
entre una recuperación de personas víctimas en relaciones de abuso que tenga una directa relación con la metodología de coaching. Estupendo, Sandra. Muchas gracias por tu pregunta. Si quieres, cierra el micrófono para que evites el retorno, dándole clic sobre el icono del micrófono, el tuyo, de tu panel de control. Gracias. Sandra, sí he tenido experiencia. Nosotros empezamos precisamente la asociación con un proyecto de acción social en poblaciones con riesgo de exclusión social en Madrid, en España. Um, ¿Qué pasó? En esta experiencia en Madrid, ya no solamente venían, asistían a nuestros talleres de psicología y coaching. Nosotros empezamos a hacer esto ya hace unos 6 años, allí en Madrid, en España. Y esos talleres, unificando psicología y coaching, se presentaban personas que tenían problemas, dificultades de relación, problemas clínicos y demás. Efectivamente, he vivido, he experimentado diferentes casos de cerca en los que se ha podido hacer un trabajo conjunto de psicología y coaching. Una primera fase, además, como este programa se llama Médico Acción Social, es en grupo. Entonces, esta primera fase es una fase de encuentro, de formación de red de apoyo, de escucha colectiva, de permitirse esos espacios en los que las personas se podían notar, algunas con una problemática más clínica que otras. Particularmente recuerdo una mujer que tenía dos adolescentes y su marido, una mujer española que asistía a estos grupos. Es interesante porque ella sufría de maltrato constante por parte de sus hijos adolescentes y de su esposo, en cuanto a abandono, a exigencia, a poca valoración, a reclamación. Cuando ella empezó a asistir a estos cursos, lo primero fue pues esa fase de desahogo, de expresar su dolor, de expresar sus dificultades. Nosotros en estos proyectos, en estos programas, siempre seguimos la metodología del coaching, es decir, ¿dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes a favor y qué te hace falta? Ahí estoy resumiendo básicamente lo que serían los pilares de un proceso de coaching. Pero en ese proceso, en esos pilares, íbamos escuchando a esta mujer. ¿Qué pasó con esta persona? Su propósito era rescatar su espacio personal de un ambiente totalmente inhibidor de su esencia, de sus capacidades, de su realidad como mujer. Entonces fue una experiencia muy bonita, así como esta hay varias, pero que para poder llegar a hacer un cambio de verdad hubo que tratar este caso en particular desde la clínica primero, con el apoyo de la red social y con una metodología de coaching de fondo. Algo que tiene el coaching bien interesante y que a lo mejor, Sandra, por eso también te está resultando interesante para implementarlo en tu trabajo, es que se basa también en el método científico. Es decir, no es que sea una ciencia, sino que se basa en eh, cuál es el problema a resolver, cuál es la situación que yo quiero resolver, es decir, a dónde quiero llegar, de qué manera la puedo operacionalizar, es decir, cómo la puedo hacer muy específica, muy concreta, muy bien delimitada, acomodada a mis recursos personales, a mis valores personales, con metas muy bien definidas, bien operacionalizadas. De hecho, existe una herramienta que se llama Smart Enough, que lo que hace, que es método científico, que sea específico, medible, temporizada, realista, acomodada en el tiempo. Entonces, cuando pasamos estas herramientas en esta población, las personas ven un norte específico. Algo bien interesante para redondear lo comentario que me estás diciendo, Sandra, porque aquí podríamos tardar el resto de tarde con este tema, es que en los cambios progresivos que iba haciendo esta persona o que va haciendo las personas normalmente, como sabemos como psicólogos, se va cambiando el entorno. Al cambiar nuestra conducta individual, va cambiando también nuestra relación con el entorno. ¿Qué pasó con el entorno de esta mujer? Que tanto sus dos hijos adolescentes como su marido se le pusieron en contra, porque ella ya comenzó a dejar de hacer cosas que no tenía que hacer por su dignidad, a reclamar un poquito de espacio, y entonces se le complicó más la cosa. Ahí es cuando nosotros, si somos solamente coaches y no tenemos ni idea de cuáles son los procesos eh, em, em, de contexto y de modificación de conducta,
pues entonces se quedaría muy corta la persona. Nosotros tuvimos que hacer un ejercicio de adaptación sistemática de esta persona, apoyada con el equipo, para que ella poco a poco fuese dando pasos sistemáticos hasta recuperar el espacio y luego mantenerse. ¿Mm? Entonces, como ves, hay varias herramientas que se utilizaron. Trabajo en grupo, red de apoyo, intervención psicológica, intervención en crisis, identificación de una problemática, modificación de la problemática de manera sistemática y con un fondo de coaching. Es decir, ¿qué tienes? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué recursos cuentas para llegar? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, Sandra, me gustaría escuchar qué sacas de conclusión de esto. Puedes abrir tu micrófono haciendo clic sobre el icono verde, Sandra. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. No, pues me queda súper claro, porque cuando inicio estas sesiones, que además no pueden ser individuales, porque tú dices una gran verdad, y es que si bien modificamos la conducta de la persona que está en este ciclo de violencia, su entorno voltea contra ella. Y hay que indudablemente darle herramientas, ¿no? Pero porque miro esta metodología que es importante, porque en mi experiencia como psicóloga encuentro que puedo tener una paciente y trabajar de manera sistemática, muy puntual y además buscando objetivos muy claros, pero el que ella haya desarrollado una patología especial, como puede ser una dependencia emocional, un trastorno afectivo, o he encontrado muchísimos casos con síndrome de Estocolmo doméstico, hace que ella regrese a su agresor. muy interesante, Sandra. Además hay una cosa que tú dijiste antes y es el hecho del empoderamiento, como la herramienta, la metodología del coaching empodera a la persona, o sea, porque partimos como Rogers, terapia centrada en el cliente, la verdad la tiene mi cliente, de su propia verdad. Incluso el síndrome de Estocolmo doméstico hace que sea más complicado trabajarlo, sea mucho más complejo, son trabajos mucho más a largo plazo y que justamente tú que eres experta en ello sabrás que se requiere un trabajo más profundo de empoderamiento. Hay una parte que hay que aclarar aquí, precisamente dónde comienza y dónde acaba el proceso de coaching. El proceso de coaching empieza o se inicia cuando el cliente se siente libre. Esta es una frase, no es mía, es de Isabel Aranda, es la coordinadora del grupo de psicología y coaching del Colegio Oficial de Madrid, en España, colega y también profesora de nuestra certificación. La doctora Aranda dice de manera muy coloquial y también muy figurativa que el coaching es para personas libres. Obviamente no somos libres del todo, estamos condicionados por muchos aspectos sociales y culturales y demás. Pero, por ejemplo, una persona con síndrome de Estocolmo doméstico, pues no es libre. Primero necesita identificar la mecánica de ese círculo vicioso que le hace mantenerse en un contexto de violencia, sea por la razón que sea, con lo cual necesita una intervención terapéutica primero urgente y todo el tiempo que haga falta para que identifique ese mecanismo, para que pueda darse cuenta de cómo funciona y una vez se supere ese mecanismo, pues entonces de ahí en adelante, bueno, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu propósito? En España he tenido relación con una asociación internacional de mujeres maltratadas de, de Guatemala, que está ubicada en Madrid. Y ellos lo que hacen es hacer labor de emergencia para rescatar a mujeres de la muerte, literalmente. O sea, llegan a España con su maletita y poco más, porque al día siguiente estarían muertas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, darle acogida a esa mujer y un tratamiento profundo clínico. Pero después sí que se puede abordar el coaching. Cuando esta mujer ya se recupera conscientemente de la problemática que la hacía mantener ese círculo de violencia, a partir de ahí sí se puede aplicar el coaching. Cuando estamos trabajando en un grupo, como te decía alguien interesante, poner como base transversal la metodología del coaching, porque sí que nos permite tener un norte, nos permite orientar un taller, pero siempre dando soporte individual a las personas.
Bueno, muchas gracias, Sandra. Quisiera abrirle el micrófono a alguna otra persona más porque hay muchas manos levantadas y la riqueza de esta experiencia viene más de los participantes. Silvia María Bedoya, Posada, te abro el micrófono. Buenas tardes, Silvia. Silvia, tienes la mano levantada. Bueno, la has bajado. ¿Quiere decir que ya no quieres decir algo o que ya pasó la idea? Entonces, Sandra Guzmán. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Bien, muchas gracias. Carlos, referente a lo que tú mencionabas hace un momento, frente a lo que es el proceso terapéutico con las personas y el trabajo con terapia que se hacen. En muchas ocasiones, por parte de mis consultantes, he escuchado que existe la creencia entre la gente que el coaching es algo similar o casi igual a la terapia. Que realmente o sea, como que son dos conceptos que se asemejan o que tienen o que están equiparados. En ese sentido, creo que me parece importante el poder establecer cuál sería la diferencia contundente que existiría entre un proceso de coaching y un proceso de terapia, para que la gente pueda tener claridad cuál es la implicación del uno y cuál es la implicación del otro, especialmente yo trabajo directamente con un proceso de terapias de pareja y cuando se hacen las miradas o cuando o en la concepción de la gente se entiende que muchos de los aspectos de las vivencias de pareja y de las relaciones de pareja se pueden abordar desde el coaching porque termina siendo casi igual que hacer un proceso de terapia de pareja. Entonces me parecería interesante establecer cuál sería la diferencia clara entre lo que implica un proceso de coaching y un proceso de terapia. Gracias, gracias, Sandra. Si quieres, haz clic sobre el icono de tu verdecito de tu panel de control para que tú controles tu micrófono eh, y así no haya retorno. Gracias. Sandra, vamos, yo creo que es carpintería en el sentido de vamos a repetir cosas muy parecidas en este sentido. Sea terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, intervención en grupo, en equipo, en empresa, en deporte. Hay una diferencia fundamental, Sandra, que hay que dejar clarísimo y a nivel pedagógico es nuestra responsabilidad social corporativa como ICP. Es dejar claro que la psicología tiene un campo de acción absolutamente suyo que no puede ser invadido por otro. Así como nosotros no podemos ir a abrir un cuerpo humano para abrir a operar a corazón abierto, que lo tiene que hacer un médico especializado en operaciones a corazón abierto, pues asimismo no podemos nosotros permitir que otras personas, otros profesionales vengan a intervenir en circunstancias de pareja, familia, equipos o demás, si no tienen la formación y la cualificación y la experiencia pertinente para ello. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, es un llamado de atención para nosotros los psicólogos y psicólogas y también para los coaches que están en formación. Ojo, lo que tú planteas, Sandra, en una pareja puede tener conflictos que requieren de intervención psicológica, que seguramente son los que tú atiendes a diario. Y por supuesto, los conflictos de pareja necesitan muchas veces intervención individual de cada uno de los miembros de la pareja o de los dos. Entonces, primero habría que intervenir a nivel clínico, identificar muy bien, por eso el nivel de análisis de la psicología que comentábamos hace un momento es mucho más profundo que el nivel de análisis del coaching. Los psicólogos sí que hacemos una anamnesis, hacemos una evaluación de pareja, pasamos pruebas individuales o de pareja para poder tener una idea de lo que está sucediendo allí para de luego intervenir y luego facilitar resolver una situación. Mientras que el coach, yo no he hecho coaching de pareja, pero si alguna vez lo hiciera, sería porque la pareja ya no tiene problemáticas, sino que la pareja dice, mira, nosotros dos queremos mejorar en este ámbito específico que ya lo hacemos bien. Es decir, nosotros no, obviamente, no existe la perfección. Ese es un mito también, ¿no? La perfección. Obvio que cualquier proceso humano hay dificultades, hay situaciones complejas, pero en una pareja más o menos ajustada, una pareja más o menos con una dinámica clara en comunicación, que sea resiliente, que tenga capacidad de resolución de conflictos y demás,
pues a partir de ahí, si la pareja llega a mi despacho como coach y me dice, oye, es que los dos queremos conseguir esto, yo los trataría como un equipo, por ejemplo, coaching de equipo. ¿Ustedes dos qué quieren? Pues mira, queremos comprarnos un carro nuevo. Pues bueno, vamos, ¿cómo, qué van a hacer? ¿Qué tienen a favor? ¿Qué les falta para conseguirlo? Márquese la fecha. ¿De qué color? ¿De qué marca? ¿De qué cuánto kilometraje? Yo le preguntaría eso a la pareja que viniera solicitando coaching para mí. Fíjense ustedes que, o mejorar una situación de comunicación o lo que sea, pero partiendo de que se encuentra en un relativo equilibrio, tanto ese sistema pareja como ese sistema familia. Entonces, Sandra, gracias por tu pregunta porque nos permite incidir aún más en el cuidado y además que nosotros queremos proponer estas conversaciones, proponerlas a fondo porque los psicólogos también necesitamos saber qué es coaching, aunque no sea para formarnos como coaches y no y esto, pero sí saber dónde y también hacer una labor pedagógica con nuestros clientes. Yo lo recomiendo, quienes quieran formarse, pues porque aumenta el abanico, porque te permite también recursos posteriores después de la terapia, porque fidelizas clientes, porque utilizas una metodología que es muy eficiente, muy eficaz, que está muy de moda y que también están valorando mucho actualmente, pero sobre todo para que sepamos defender muy bien cuál es el terreno del psicólogo o la psicóloga. Bien, vamos a continuar un poquito adelante. Si os parece bien, voy a bajar las manos de todas y todos para que si alguien, hacer un restore de las levantadas de mano. Si alguien quiere hablar, pues entonces a partir de ahora levanta la mano y ya sé que es una persona nueva. Voy a continuar un poquito adelante para avanzar. Aportes de la psicología al coaching. Bueno, prácticamente el cuerpo teórico. Cualquiera que sea el mismo, pues un cuerpo teórico lo sustenta, ¿sí? También herramientas. De todo cuerpo teórico se derivan herramientas, se deriva tecnología. Pues entonces, por ejemplo, la terapia cognitiva. Hay muchos procesos de coaching que lo que cambian es el punto del observador, como diría un coach ontológico, su observación, o sea, la realidad no cambia, cambia el foco de observación de mi cliente. ¿Y qué herramientas utilizo para que mi cliente cambie de observador? Pues un diálogo socrático que esté basado en terapia racional emotivo-conductual de Ellis. Es decir, qué pensamientos disruptivos, qué pensamientos irracionales, qué frecuencia tienen, de qué otra manera puede pensar distinta, que además se conecte con sus emociones y se haga que usted se sienta en un estado emocional mucho más benéfico para usted y para su entorno. Todo ese tipo de preguntas se las elaboraría, pero ¿cómo? A partir de una terapia cognitiva. Yo he tenido estudiantes, ya no solamente aquí en Colombia, sino en España, personas que han estudiado y les han dicho, es que eso es coaching. Coaching es que usted le haga preguntas orientadas a que la persona piense distinto. Eso no es coaching y no es nada. Eso es unas herramientas que se derivan de una ciencia que se llama psicología cognitiva. Ahora bien, para modificar conducta, que es la última fase del proceso de coaching, se requieren de procesos de reforzamiento y de castigo que yo no los implemento, sino que mi mismo cliente se los implementa a sí mismo. Es decir, va a repetir lo que le funciona y no va a repetir lo que no le funciona. Pero para poder saber eso y para poder estar atento a ese cambio, a ese proceso de cambio, es de tener por lo menos unas bases mínimas de psicología conductual y de modificación de conducta y de análisis funcional de conducta. Entonces, no podemos ir por ahí, y por eso digo yo, cuando nos digan, es que además lo dicen así, ¿no? Es que esto es coaching. No, eso no es coaching. Y a los estudiantes que se forman con nosotros les decimos, eso no es coaching. Eso se estudió aquí, esta investigación se hizo y es un mecanismo psicológico que funciona así. Bien, hay una pregunta de Natalia de Brigard. Voy a abrir el micrófono antes de seguir. Natalia. Buenas tardes. Carlos, yo quiero preguntar respecto del origen del coaching, dónde nace, cómo nace y cuál es el marco antropológico, cuál es el concepto de persona sobre el cual se desarrolla la metodología. Qué pregunta más bonita, Natalia.
sobre todo la segunda parte. La primera parte es histórica y pues en el centro de Europa, en la ciudad de Koch, surgió una cosa inspirada en los carruajes, ¿no? Que era el coche. Era cómo una persona utilizaba un mecanismo que lo trasladaba desde un sitio hasta el otro de una manera cómoda. De ahí surge la palabra coche, la palabra coach, la palabra entrenador, que luego se fue alimentando también del ámbito del deporte, de motivadores de éxito. Nosotros tenemos una partner que se llama Vicky Brock, que hizo su doctorado, escribió el libro La historia secreta del coaching, lo recomiendo, eh, donde ella hace una investigación muy rigurosa de las diferentes influencias que ha tenido el coaching, desde el arte, desde motivadores de éxito, desde los comerciantes, desde la Segunda Guerra Mundial, la industrialización, desde aportes del deporte en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. O sea, ha hecho un estudio muy juicioso que te lo recomiendo, La historia secreta del coaching por Vicky Brock. La otra parte, la parte antropológica. Natalia, nosotros encontramos, como tú sabes, en cualquier labor humanista, debe haber una antropología de fondo que la sustente de una manera seria y rigurosa para que sea consistente. Nosotros desde la ICP defendemos el enfoque integrativo científico. ¿A qué llamamos enfoque integrativo? Comprendemos que el ser humano es un sistema dinámico y complejo, como diría Maturana, o como diría Edgar Morin o Morán. Somos sistemas complejos y completos. Entonces, nosotros no solamente podemos ser observados desde una visión biologicista, desde una visión mecanicista, desde una visión genetista, desde una visión emocional solamente, ni medioambiental solamente, ni espiritual solamente, sino que somos todo. Entonces, partimos de ese enfoque integrativo. También lo dice Víctor Frankl con la ontología pluridimensional o la ontología dimensional de Frankl, que somos seres complejos y completos que tenemos algunos ámbitos que incluso la misma psicología no ha terminado que apenas ahora está abriéndose a unos enfoques más contextualistas donde se tienen en cuenta otros rasgos del ser humano que son más trascendentes, como el espíritu, como el sentido de la vida, como diría la logoterapia. Entonces, nosotros partimos de este enfoque, Natalia, porque consideramos que, pues que no podemos mirar al ser humano y estudiarlo ni acompañarlo en un proceso solamente desde una sola visión. Y siempre mantenemos eso. ¿Por qué integrativo? Porque somos lo uno y lo otro y lo otro. Somos una suma de todo. ¿Y por qué científico? Por dos razones sencillas. Porque eh, si lo miramos desde el coaching, cada persona tiene su propia verdad. Y si cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad, que puede ser demostrable por nuestros propios criterios y nuestras propias herramientas, podríamos decir que cada uno tiene su propia ciencia. Pero para no reducir lo que estoy diciendo a un enfoque científico reduccionista, también nos vamos a integrativo científico tanto en cuanto valoramos y tenemos en cuenta los aportes de los diferentes enfoques científicos de la psicología. Cada enfoque de psicología ha aportado algo valiosísimo al coaching. Nosotros hemos escrito varios artículos bueno, ya los publicaremos, pero por ahora son parte de los documentos que damos a las personas que se forman con nosotros, donde hemos hecho investigación de los diferentes enfoques de psicología y cuál ha sido su aporte, y de las diferentes inspiraciones, porque antes los llamábamos bases filosóficas, ahora los llamamos inspiraciones filosóficas que a lo largo de la historia el coaching ha tomado para desarrollar lo que se entiende hoy como coaching. Por ejemplo, la misma mayéutica socrática, ¿no? La verdad está dentro de la persona, el mismo concepto de, de acto en potencia, de la posibilidad de ser del naturalista Aristóteles y también de los logoterapeutas como Frankl, de la posibilidad de llegar a ser. También la posibilidad de cambiar el mundo desde la mirada que yo tenga, como el coaching ontológico, y desde las bases biológicas de la autopoiesis, por ejemplo, que también son otros elementos bien interesantes
de nuestros biólogos chilenos. Entonces, no sé, Natalia, si respondo, te complico más la vida con esta respuesta. No, Carlos, muchas gracias, me queda muy claro y me parece supremamente interesante. Gracias. De nada, gracias a ti por la pregunta. Bien, aparte, pues obviamente no puedo agotar aquí en este ratito todo lo que nosotros trabajamos, eh, pero sí que hago un pequeño recuento para su consideración. Voy a continuar adelante, que ya nos queda menos. Aportes del coaching a la psicología. Obviamente este es un discurso que está en construcción. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Simplemente nos hemos ocupado de generar este espacio de reflexión. Así que esto se puede complementar muchísimo. Por eso los invitamos a nuestro Facebook para que dejen allí sus comentarios. Al final dejaré mi correo electrónico para que, de hecho lo digo desde ya, es carlos.moya con y arroba aicp.es. Carlos.moya con y arroba aicp.es, para que cualquier comentario que surja de aquí pues lo podamos hacer. También hay un grupo en LinkedIn que se llama el Grupo de Psicología y Coaching de AICP. Entonces allí también pueden entrar. Bien, aportes del coaching a la psicología. Continuidad del proceso una vez superada la terapia. Yo creo que esto también resume un poco algunos de las preguntas y aportes que se han hecho hasta ahora. Una vez terminas el proceso terapéutico, la persona ya se ha recuperado, ya ha recuperado sus herramientas. Fíjate que muchas veces no es que le demos herramientas nuevas, es que la persona recupere sus herramientas, que recupere sus recursos. A lo mejor sí habrá que hacer algún entrenamiento nuevo, pero la mayoría de las veces la persona es que recupera su homeostasis natural. Cuando recupera ese equilibrio, a partir de ahí es maravilloso empezar con el coaching. De hecho, quienes tengan consulta, quienes te intervengan en grupos y demás, cuando se ve superada una situación, por ejemplo, un problema de clima en una organización, cuando se ve superado, a partir de ahí es un momento ideal para preguntarle al equipo, a la persona, y ahora con todo esto, ¿a dónde quiere llegar usted? Y a partir de ahí puede arrancar con un proceso de coaching. Por eso, el tener esta formación de coaching complementaria, pues es muy interesante para ampliar nuestro portafolio de servicios y también nuestros recursos. Luego, la atención complementaria a la población no clínica, que aquí es un factor de discusión tanto en cuanto no se sabe exactamente o los coaches que no han sido formados en psicología, pues no pueden distinguir muy bien una población clínica de no clínica, pero nosotros sí. Sí, digamos que de hecho, si quienes sean expertos o expertas en terapia breve se estarán dando cuenta que algunos de los principios del coaching tienen mucha relación con la terapia breve. La terapia breve no va a la historia, va muy poco a la historia. Parte del presente y va hacia el futuro, parte de los recursos, estructura recursos, o sea, tiene muchas cosas también parecidas. Obviamente la terapia breve también hace uso de otros elementos clínicos que no hace el coach. ¿Mm? Una cosa bien importante aquí, y es que por mi experiencia personal y también con colegas, cuando empezamos un proceso de coaching y nos encontramos con una dificultad clínica en el camino, éticamente, que además salió esa pregunta también, éticamente por el código deontológico del psicólogo, ya no del coach, sino del psicólogo, si yo encuentro una situación clínica que abordar, tengo que señalarla, tengo que decirle a la persona, aquí estoy identificando una situación que se podría describir de esta manera. Usted es libre de decidir si hace terapia o no, pero yo tengo la responsabilidad como experto en decirlo. Si estoy haciendo un proceso de coaching, identifico, me encuentro con una situación clínica, tengo que señalarla. Es más, muchas veces es recomendable, aunque yo sea psicólogo, recomendar a un colega para que siga el proceso terapéutico si es que mi cliente quiere abordarlo. Y una vez supere esa situación clínica que le está afectando, avanzar en el proceso de coaching, podemos avanzar con el proceso de coaching. También es cierto que ha habido casos en los que se identifica una situación que puede tener rasgos clínicos, pero que no interfieren directamente con el proceso de coaching. Por ejemplo, en una empresa, coaching ejecutivo, yo identifico un problema de pareja en mi cliente, pero yo veo que mi cliente es operativo en su ámbito laboral y puede conseguir sus objetivos. Yo como coach seguiría, le haría el señalamiento y le sugeriría que haga terapia si él quiere o ella quiere, pero yo sigo por mi camino como coach.
también estamos hablando de un enfoque de mirada del otro. Si yo en una relación coach-cliente, en esa relación bidireccional se establecen unas expectativas de coaching, una metodología, un espacio para ello, una dinámica específica. Si yo combino con la clínica, voy a cambiar las expectativas de mi cliente. Entonces, o tengo que hacer un encuadre muy claro para cambiar el sombrero de coach a clínico, o lo mejor sería derivarlo. O viceversa, puede ser que en una situación clínica identifique que ya la persona está bien y le vendría muy bien arrancar por una línea de ajuste, un área de ajuste, un proceso de coaching, pues entonces le puedo recomendar a un coach, si yo no lo soy. O si yo lo soy, pues me quito el sombrero de clínico y le digo, mira, de aquí en adelante hacemos el proceso de coaching, la metodología va a ser la siguiente y arrancamos. Bien, el tiempo se nos está acabando, con lo cual más bien voy a ir concluyendo. Atención complementaria a población no clínica, ya lo habíamos comentado. Luego, cualquiera o cualquier persona puede recibir coaching. Mm, la verdad es que esta pregunta tiene trampa, eh, porque no todo y de hecho, pues la he respondido un poco en lo que he dicho hasta ahora. Hay personas que no les viene bien el coaching, hay personas que, de hecho, la mayoría de enfoques de coaching se basan en buscar una meta, un objetivo claro para las personas. Y hay personas que no les interesa marcarse objetivos. De hecho, yo he tenido en mi experiencia personas que han dicho, yo no quiero marcarme objetivos, porque todos los días me los estoy marcando. Lo que yo quiero es precisamente no marcarme objetivos. Entonces, no son coachables, como diría, con esto de que no se ha traducido el coaching a un vocablo en castellano más o menos equiparable, podemos decir cualquier barbaridad lingüística, así que por favor perdónenme. Pero lo que quiero decir es que hay personas que no son aptas para coaching, como la metodología que se conoce. Más bien son aptas para un tipo de coaching relacional que se parece más al ontológico, es decir, a una conversación, a un diálogo en el cual yo tengo un espacio de encuentro conmigo mismo o conmigo misma, un espacio neutro, un espacio transparente, amplio, en el cual yo me pueda ver. Por eso el coach debe vaciarse de todo, ¿sí? Si el psicólogo muchas veces debemos vaciarnos de todos nuestros prejuicios y demás, el coach mucho más, incluso de lo teórico también. Es conveniente que se vacíe para que su cliente pueda tener un espacio en el cual pueda ser y pueda transformar y pueda encontrarse. Eh, y hay personas que pues efectivamente lo que quieren es otra cosa. Entonces el coaching, o que necesitan una consultoría, o que necesitan terapia, o que necesitan counseling, o necesitan tutoría, o necesitan capacitación. Por eso el coaching no sirve para todo, no es la panacea que resuelve todo, sino que es una metodología para casos muy específicos. Si yo en una compañía identifico necesidades de capacitación y les doy coaching, no sirve para nada, porque voy a mejorar procesos que ya se hacen bien, sí, pero no voy a mejorar lo que necesito mejorar en el entorno laboral. Por ejemplo, para no decir mucho más. ¿Cualquier persona puede ser coach? Tampoco. Incluso he tenido colegas que siendo psicólogos y psicólogas dicen, pues es que yo no, porque no. Yo ya tengo mi estructura mental, tengo mis códigos, tengo mis esquemas, tengo mis procedimientos y yo soy psicólogo clínico o psicólogo empresarial y ya está. Si necesitamos coaching, pues contratamos a un colega o tal. Por otro lado, porque también en la misma práctica puede dificultarse mucho, puede solaparse la estrategia del psicólogo con la estrategia del coach, que, que es lo que yo he reconocido públicamente. A mí al comienzo me costó mucho separar mi enfoque terapéutico de mi enfoque como coach. También hay personas que no tienen la formación suficiente, por supuesto, que se aprenden tres o cuatro cosas y van a intentar resolverle la vida a los demás, con lo cual eso no puede hacerse, no debería hacerse éticamente. Nosotros tenemos nuestro propio código deontológico que lo estamos construyendo. Otras asociaciones internacionales también lo tienen. La investigación que hice hace 4 años sobre códigos deontológicos, me encontré con que se parecen mucho al código deontológico del psicólogo. Ya en alguna ocasión, pues podremos compartir nuestro código públicamente, porque además lo estamos trabajando
a fondo. Pero sí que sin necesidad de un código ontológico en la mano, sí que podemos nosotros identificar, denunciar o por lo menos llamar la atención cuando estemos viendo que se están vulnerando los derechos de nuestros clientes o incluso invadiendo nuestro terreno. Bien, bueno, hasta aquí hemos terminado esta primera parte. Vamos a abrir micrófonos porque ya nos han preguntado aquí internamente que en qué consiste nuestra formación, que qué es lo que damos nosotros, cómo lo damos. Dedicaremos simplemente unos 5 minutitos para contarles lo de nuestra formación, porque para nosotros lo más importante el día de hoy es generar esta reflexión que el Colegio Oficial pues ha avalado. Bien, hay algunas manos levantadas nuevas. Está Nelson López. Nelson, voy a abrirte el micrófono para escuchar tu opinión. Nelson, ya está abierto. Si quieres, dale clic sobre tu icono verde. Ok, aló. Sí, hola ¿Sí me Nelson. escucha? Se te escucha, sí. Aló, ¿sí me escucha? Buenas, pues muchísimas gracias por su conferencia. Créame que nos ha sacado muchas dudas y de muchos inconvenientes que se tiene el coaching a través de, digamos, ahorita me dice que la ética, la responsabilidad, el cuidado que se tiene en cuenta con el entrenador, va a copiar esas sinnúmero de cuestiones que los psicólogos pues tenemos y nos hemos formado como tal. ¿Será que nos intenta reemplazar a partir de esta metodología? Aquí la delegada de la Asociación para Bogotá suelta una risa. Nelson, pueden intentarlo. Otra cosa es que lo puedan conseguir o no. Porque hay una cosa muy interesante. Sí, yo te lo digo también en serio porque hay una cosa que está pasando en España muy curiosa y es que hay gente que ya no quiere coaches en las compañías porque dicen, pues es que aquí ha venido tanta gente a contarme tantas milongas y tantas historias sin fundamento y que además no han dado los recursos suficientes que ya lo que están haciendo es mala fama del mismo coaching, que tampoco es justo porque cuando se aprende una metodología y se utiliza adecuadamente, pues los recursos, o sea, los resultados sí que se encuentran, sí que se consiguen. Pero insisto, Nelson, nuestro trabajo es pedagógico. Gracias por agradecer y nos das fuerza para seguir con este trabajo porque básicamente es una metodología que hay que colocarla en su lugar, que hay que enseñarle a nuestros clientes, tanto empresas como individuos, como asociaciones, como países, a todo cliente posible, enseñarle qué es coaching, qué no es coaching, qué sí es psicología, hasta dónde llega, hasta dónde nos llegan eso. Entonces yo creo que pueden intentarlo, pero conseguirlo difícilmente. Yo creo que lo que se puede hacer es encontrar un diálogo entre las diferentes tendencias. Hay una cosa bien interesante también, que la psicología está viva, como toda ciencia, y es interesante generar esos diálogos. El doctor Carlos Vargas, en el Congreso de Psicología aquí en Bogotá el año pasado, dijo, es decano de la psicología de la Universidad Católica, de la Facultad de Psicología. Lo digo públicamente porque él lo dijo públicamente. Después de nuestra ponencia dijo, es bien interesante que empecemos a abrir la mirada a los psicólogos y las psicólogas a las nuevas tendencias del mercado, de las nuevas tendencias que existen en el conocimiento y que pueden enriquecer la psicología o que podemos entrar en diálogo con la psicología. Pero por supuesto, siempre colocando cada cosa en su sitio. Mirella, Mirella Rosas, la última persona que le abrimos el micrófono por tiempo. Mirella, Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? bien, gracias. Tengo una preguntita. A la hora yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Católica, y quisiera saber, a la hora de tomar la decisión de estudiar o formarnos como coach, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues mira, Mirella, gracias por la pregunta porque nos permites pues informar un poquito más. Hay mucho barullo y con todo el respeto hay mucho pescador en río revuelto. Como hay barullo, pues, y no hay una entidad reguladora a nivel académico internacional, pues cualquiera viene y nos vende. Y el que más invierta en marketing, pues es el que más le creemos,
o el que más duro nos cobre, que a mí me da mucha vergüenza como colombiano, que nosotros tengamos que valorar más, y no solo como colombiano, como español y como ciudadano del planeta. O sea, esto no es un problema solo de Colombia. Cuando más caro se nos cobra, pensamos que es más bueno. Entonces, ¿cuáles serían los criterios, Mireya? El primero, la rigurosidad con la cual se aborde un sistema de aprendizaje. Eh, el respaldo que se tenga de entidades oficiales, Mireya. Nosotros somos una asociación internacional sin ánimo de lucro creada en España. Estamos amparados por el Ministerio del Interior en España, que nos regula, como a todas las asociaciones en España, y nos regula también nuestro objeto social, que es la formación en psicología y coaching, a nivel no formal, porque no somos una entidad formal como una universidad. Pero sí que nuestra rigurosidad eh, se basa en nuestros partners, por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos, el Colegio eh, Oficial de Psicólogos de Madrid, los colegios oficiales. Por otro lado, que nos regule un Estado, no que nos regule otro ente a nosotros, que nos regule un Estado. Eso es bien importante porque los estados están obligados a hacer la investigación pertinente en el caso de que nosotros cometamos un error y nosotros nos sometemos a ese rigor de evaluación. ¿Qué más podría decirte? Digamos que de hecho la Asociación Internacional de Coaching y Psicología es la segunda en el mundo. La primera fue la Coaching Psychology inglesa, que de manera rigurosa está abordando el coaching psicológico o la psicología desde el coaching. Ha hecho ahí una fusión. Los ingleses pues son muy particulares en la mayoría de las cosas y en este caso pues lo hacen muy bien también porque dan muy buena investigación. Pero a nivel en castellano, en español, la ICP es la primera organización internacional que se ocupa de colocar en su sitio la metodología del coaching y los diferentes enfoques de psicología y cómo se puede trabajar. Entonces, también el criterio de las personas, porque mire ya, hay varios enfoques. Está el enfoque ontológico, está el enfoque americano, está el enfoque europeo, que mezcla los dos. Entonces, ya también depende del enfoque. Nosotros rápidamente, como les prometimos, en 5 minutos solamente les vamos a contar qué hacemos nosotros en nuestro máster de Life and Business Coaching, que vamos a empezar ahora la 7ª edición online en directo. Esto es bien interesante para los colegas que están en provincia. Nosotros estábamos viendo que hay colegas que trabajan en provincia o en otras ciudades. Entonces, ya hemos probado varias veces esta metodología y funciona porque es sincrónico, es decir, las clases asiste la persona, asiste el profesional en el país que esté y el estudiante está ahí para hacer preguntas, para seguir el proceso. Entonces, por eso se llama online en directo. Nosotros trabajamos con certificación internacional desde la AICP, como decíamos, avalada por el Estado español y con permiso para ejercer de modo internacional. Esto está dentro de nuestros estatutos aprobados por ese ministerio en España. Rápidamente decir básicamente que ya hemos hablado de lo que nosotros entendemos como coaching, con lo cual aquí no voy a extenderme mucho, simplemente comentar algo que nos parece clave y esta frase lo resume del filósofo francés Edgar Morin o Morán. No seas de quienes tienen una carrera, sé de quienes tienen una vida. Para nosotros el coaching es muy interesante, ¿por qué? Porque nos permite trabajarnos a nosotros mismos. Nosotros cuando empezamos la formación en coaching, empezamos un proceso de trabajo individual. Partimos de que somos población no clínica, por supuesto. Para esto hacemos una entrevista de admisión, pedimos una carta de intención y por supuesto vemos también en el proceso que la persona efectivamente tenga pues un equilibrio relativo como dice James, un neurótico normal como yo. Entonces, pero sí que podamos aplicarnos la metodología en nuestra propia vida para después, desde esa experiencia vital y con los conceptos que manejamos, podemos desarrollarlo también a nuestros clientes posteriormente.
Luego, la solidaridad del saber tiene que ver con la pregunta que hacías sobre la antropología, ¿no? Integramos los conocimientos, cogemos las diferentes corrientes de psicología para poder ver qué aporte de cada corriente hay. Por ejemplo, en la primera fase de identificar desde dónde parte el cliente, ya sea un individuo o una organización, echamos mano de herramientas de la Gestalt, por ejemplo, del aquí y ahora, de la conciencia del presente de la persona. Echamos mano también de herramientas de tecnología de tercera generación, de la tercera ola, de la terapia conductual de tercera ola, perdón, que está teniendo mucha fuerza ahora, como el mindfulness, ¿no? El reconocimiento del presente, de lo que tengo, porque muchas veces hay gente que quiere conseguir éxito, pero ya lo tiene y no se da cuenta que ya lo tiene. Entonces, esa parte es bien interesante. Psicología positiva, por ejemplo, conceptos como el saboreo, como la degustación de lo que tengo en el momento, como el recuento de los valores y las fortalezas que tengo. Es muy bonito el coaching. A mí me gusta mucho aplicar la metodología porque es muy esperanzadora, es muy potencializadora de recursos. Como también comentábamos, somos pioneros en la investigación de la psicología y la aplicación al coaching. Bien, ya lo demás lo hemos comentado bastante. Decir que la duración total es de 369 horas distribuidas en 12 meses, 56 horas de clases online, tendremos también tutorías en directo, mentoring, supervisiones de prácticas, horas de estudio individual, tendremos, los profesores son, el 100% son psicólogos coaches, el 100% de los profesores y las profesoras. Hay profesores colombianos, hay españoles, hay de otros sitios también que intervienen en nuestra formación, capacitación. Eh, Bien, solo comentar que tenemos 4 niveles. La primera certificación consta de 2 niveles, las bases del coaching. Vemos las bases filosóficas, psicológicas, las escuelas de coaching eh, y también entrenamiento de la atención como elementos de última generación. Luego hacemos prácticas de coaching, empezamos a trabajar las bases filosóficas y psicológicas como les comentaba. Luego en el tercero y cuarto nivel, el tercero sobre todo ya vamos a las herramientas derivadas de cada una de las escuelas de psicología y cómo se aplican en los procesos de coaching y las diferencias, por supuesto, cuando es clínica, cuando no lo es. Y la última fase que la hemos implementado, que es muy nuestra, que la implementamos nosotros primero en el mundo en todos los programas de formación, y es un nivel para que los estudiantes o los participantes mejor desarrollen su propio aplicación dentro del coaching. Por ejemplo, si trabajas con parejas, cómo aplicar la metodología del coaching a parejas, en qué momento, de qué manera, qué taller vas a hacer, cómo lo vas a comercializar, cómo lo vas a vender, cuál va a ser tu marca personal, incluso también ya no solamente el coaching, sino también individualmente. Si se trabaja con grupos, con colectivos, con empresas, que cada uno defina el campo antes de salir, sepa cómo va a orientar la formación. Cuando uno termina psicología, de eso se reían mis compañeros el otro día en la universidad que decían, no, ya no pasa lo mismo cuando salimos de la carrera, ¿y ahora qué hago, no? Sino que ya van a tener una idea clara de qué hacer. La metodología ya la he comentado. Si hay alguna pregunta adicional, pues acercarse, preguntarnos algunas cositas de por qué con nosotros. Somos los primeros que estamos haciendo una prueba internacional. Ya tenemos la primera fase, que es el diccionario de competencias del coach, para poder hacer una prueba estandarizada y validada de competencias a nivel internacional, con coaches de todo el mundo. La formación blended que se puede complementar después con formación presencial, todo lo que hemos comentado de las bases filosóficas y psicológicas, lo que he comentado de la práctica, de que cada uno tiene su proceso de coaching individual, el acompañamiento de su proceso profesional, las prácticas asistidas son prácticas reales, no son prácticas que me dan un amigo para que yo le haga coaching a mi amigo o a mi compañero de curso, no, son prácticas reales. Los docentes son todos psicólogos, psicólogas y bueno, los programas de acción social y también, por supuesto, como alguien lo comentaba, todas las personas que se formen con nosotros inmediatamente forman parte de socios de AICP por formación y luego posteriormente pueden ser socios a bajo coste. No voy a hablar de precios porque
Esta es una conferencia patrocinada por el Colegio Oficial de Psicólogos, Colegio Colombiano de Psicólogos, y no es el escenario. Quien esté interesado puede preguntar o interesada. Entonces aquí están nuestros docentes, los paso rápido por cuestión de tiempo, luego pueden mirar el PDF en la página web que es www.aicp.es. En el apartado de formación usted puede descargar el PDF completo. Si está interesado puede escribir por favor a estos dos correos, ca@aicp.es y el mío personal carlos.moya@aicp.es. Muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Estamos grabando esta sesión, espero que quede correctamente grabada para luego colgarla en los espacios pertinentes. Les enviaremos el link por correo electrónico. Muchas gracias y muy buena tarde para todas y para todos.